Bueno, y como le decían titulares, hoy se cumplen exactos 100 días desde que Rusia ordenó su invasión en Ucrania. Días que han estado marcados por la destrucción, por el éxodo de miles de personas y también la muerte de civiles y militares. Queremos conversar sobre este tema y para eso tomamos contacto con el profesor y doctor en estudios rusos, Diego Repenin. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mundo Plus. Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, Diego, muchas gracias por estar aquí. Bueno, y comenzar rápidamente, ¿cuál es tu análisis en estos primeros 100 días? Hemos visto ya como en el último tiempo quizás ha dejado de sorprendernos esta guerra, lo digo sinceramente porque claro, se han conocido menos noticias, pero los bombardeos continúan. Si bien en un comienzo Rusia había apuntado hacia la capital Kiev, a Mariupol, la zona del Donbass, hoy nuevamente están atacando la zona este, por ejemplo en Severodonetsk y otras localidades cercanas ahí en la frontera. ¿Cómo has visto tú la evolución de este conflicto desde el día 1 cuando comienzan estos bombardeos y cómo se encuentra en el estado de hoy? Bueno, sí, ha sido un proceso bastante largo y tal vez inesperadamente largo en la apreciación que había en el público general. Sin embargo, hay que siempre tener en cuenta que este es un conflicto que viene dándose desde ya hace varios años, ¿cierto? Desde la anexión de Crimea en adelante hemos venido arrastrando este conflicto, por lo tanto, el esperar, ¿cierto?, una solución rápida, el que este conflicto no se convierta en uno de desgaste, es tal vez difícil pensándolo desde esa perspectiva. También si es que lo sumamos al hecho de que también van alrededor de 12 años de involucramiento de Rusia en Siria, podemos ver que hay un patrón ahí, ¿cierto?, de la forma en cómo se lleva a cabo este tipo de involucramientos en escenarios bélicos dentro del contexto ruso. Diego, cuando uno veía los primeros días de este conflicto y veía gente que iba muriendo, los ataques bastante agresivos, siempre hubo como una esperanza por parte de los ucranianos, en particular del presidente Volodymyr Zelensky, que algunos países de la comunidad internacional iban a actuar. Ya sabemos que a través de la OTAN no lo pueden hacer, Ucrania no es miembro de la OTAN y por lo tanto estos países no iban a participar. Pero teniendo un conflicto armado tan cerca del territorio europeo que para Estados Unidos también era muy relevante en el contexto de su disputa con Rusia, ¿tú hubieses esperado de que finalmente hubiese una acción más allá de enviar armamento o de mantener una cierta comunicación política y social con Ucrania? ¿Tú alguna vez pensaste de que las potencias occidentales actuaran finalmente en este conflicto? Era difícil esperar que eso sucediera, ¿cierto? Desde un comienzo el presidente ucraniano solicitó el cierre del espacio aéreo, ¿cierto? Sí. Como una manera de recibir apoyo desde las potencias de Europa Occidental y de Estados Unidos. Sin embargo, el solicitar ese tipo de apoyo era bastante riesgoso desde el punto de vista de que eso podía rápidamente convertirse en un casus belli, en una causa de guerra, digamos, que provocara una escalada global del conflicto. Y siento que eso es precisamente lo que se está buscando evitar. En ese sentido, tengo la sensación de que desde las potencias occidentales y Estados Unidos hay cierta comodidad en el enquistar este conflicto en esta zona y evitar que se derrame, ¿cierto?, hacia otras zonas del continente. Diego, sabemos que en un comienzo se fortaleció mucho la imagen del presidente ruso Vladimir Putin porque hizo lo que pocos esperaban, una guerra a gran escala. Muchos esperaban, me incluyo, que esto iba a ser solamente en el Donbass, que era la zona conflictiva en ese entonces, y pocos esperábamos que finalmente llegase a una guerra, a bombardear, por ejemplo, la misma capital, Kiev. Además, Putin también se fortaleció porque tiene productos, recursos bastante importantes para el planeta. El tema del gas, del petróleo, ¿cierto?, de algunos granos que ha sido importante y que han provocado hasta el día de hoy esta inflación y problemas económicos para todo el planeta. Sin embargo, después de estos 100 días, al día de hoy, ¿tú crees que la imagen y el poder de Vladimir Putin se ha fortalecido, ha ido en caída, se ha mantenido quizás estable? ¿Cómo lo ves tú en el contexto internacional? Yo creo que aquí va a pasar un poco lo que ha pasado en otros de los episodios bélicos en los que se ha involucrado Rusia que te mencionaba anteriormente, ¿cierto? En el fondo, jugar a que esta guerra, que claro, en algún minuto tuvo un giro en términos de imagen bastante negativo para Rusia,
va a jugar a que en el fondo el desgaste de la presencia de esta guerra, el mantener este esfuerzo bélico que eventualmente, ¿cierto?, va a ir saliendo, como tú mencionabas al comienzo, de la atención pública. Yo creo que finalmente esta prolongación indefinida del conflicto juega un poco con eso, juega con el fin de, con el hecho de que eventualmente esta impopularidad, ¿cierto?, va a ir desapareciendo o se va a ir desgastando. Y eventualmente vamos a llegar a una posición en la cual el cansancio, ¿cierto?, va a ser el factor principal que va a eventualmente terminar este conflicto. Entonces, claro, en ese sentido yo siento que la posición, la popularidad que en algún minuto puede haber tenido Putin, ¿cierto?, con esta guerra, tal vez se asemeja a la popularidad que tuvo desde un comienzo en su involucramiento en Crimea o en la misma Siria, ¿cierto? Pero que, claro, en el largo plazo, ¿cierto?, se van convirtiendo en callejones sin salida que eventualmente ya dejan de tener presencia mediática y hacen que Sí. un poco pase al olvido, digamos. Lamentablemente, claro, se normaliza mucha violencia o muchos de estos mismos hechos y lamentablemente, claro, dejan de impactar porque ya son repetitivos, pero obviamente hay que estar ahí. Hay mucha gente que sigue sufriendo, ya según las estadísticas de las Naciones Unidas, hay 14 millones de personas desplazadas en Ucrania, 6 millones de ellas que han tenido que salir desde su país y también todo lo que le ha afectado, tú bien lo decías, ¿no? A la comunidad rusa también se han visto muy complicados por toda la mala imagen que ha generado también este conflicto. Diego, esta semana conocimos en Estados Unidos, particularmente la famosa revista Newsweek, rumores que ya venían de hace tiempo, pero ahora ellos los reafirman de manera concreta según cifras y datos de la inteligencia de Estados Unidos, que es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estaría en estos momentos en un tratamiento contra el cáncer, que se lo habrían detectado hace algunas semanas atrás y que incluso también hubo un atentado en contra de él en el mes de marzo y que no se había conocido. ¿Tú crees que es posible que estos hechos estén ocurriendo ahí en Rusia? Si es posible que se puedan esconder y de ser verdad, ¿cómo le podrían afectar a Putin en esta participación en la guerra? Bueno, tú sabes que en todos estos contextos, ¿cierto?, en los cuales hay en los cuales tendemos también a concentrar todo lo que sucede en la figura única de un líder, en este caso de Putin, ¿cierto? Se generan una serie de rumores y una serie eh, de eventos, ¿cierto? Que producto también del secretismo propio del gobierno ruso actual, ¿cierto? Es- Son territorio fértil para el surgimiento de este tipo de teorías, de ideas, de ocurrencias que no pueden o no ser confirmadas, ¿cierto? Eh, en ese sentido, me parece que, claro, el que estas cosas estén sucediendo o no realmente es parte un poco de los árboles que no dejan ver el bosque en el contexto del conflicto, es parte, digamos, de los fuegos artificiales que nos alejan un poco del análisis de lo que realmente está sucediendo en el terreno, digamos, y que, como tú bien indicabas, ¿cierto? Lo importante en este caso tiene que ver con lo que está pasando con la gente en los territorios que están siendo afectados por esta invasión. Entonces, claro, a mí me parece que este tipo de rumores, digamos, no sirven más bien para parte de la lucha que se da a nivel mediático, pero no necesariamente tienen que ver con lo que está realmente sucediendo. Entonces, claro, no sé si es que estos reportes, digamos, que publicaban desde el gobierno estadounidense son realmente eh, son fidedignos, son Ujú. realmente parte de una instrumentalización de la información, digamos, para establecer parte de esta lucha que ocurre en los medios, ¿cierto? Exactamente. Diego, ¿cuál crees tú que son las claves para poder resolver este conflicto? ¿Por dónde tiene que pasar una posible solución, no solamente entre Rusia y Ucrania, sino que también en el contexto de la comunidad internacional para poder finalizar realmente esta guerra? Bueno, yo creo que este conflicto hay que entenderlo como parte del proceso de reacomodación Ujú. geopolítica que se vino dando desde la década de los 90, después de la caída de la Unión Soviética.
en ese sentido todos los movimientos territoriales que han estado afectando, ¿cierto?, a la zona y que no tienen que ver solamente con Ucrania, ¿cierto?, sino que también tienen que ver con lo que ha sucedido en Georgia, con lo que ha sucedido, bueno, todavía el territorio, ¿cierto?, separatistas en Moldavia, etcétera. Hay una serie de territorios, digamos, que aún no resuelven, digamos, su posición en este mundo postsoviético, digamos. Y por lo tanto, la posible solución que podría darse para que finalmente lleguemos a concluir este conflicto tiene que pasar por el hecho de que se sienten en la mesa negociadora todas aquellas potencias que están involucradas en esta rearticulación del espacio geopolítico una vez que cayó la Unión Soviética. Es decir, una vez que logremos sentar en la mesa negociadora a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Rusia, ¿cierto? Y sin duda a Ucrania, quienes son los que están siendo afectados directamente en este conflicto. Pero claro, se trata de generar una mesa amplia y que logre, en el fondo, dirigirse a todas las preocupaciones geopolíticas que se han generado desde este proceso de rearticulación territorial que viene dándose desde la década de los 90 en adelante. Diego Reppening, analista, experto en estudios rusos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mundo Plus, en esta guerra que ojalá pueda acabar lo más pronto posible. Que esté muy bien, buen fin de semana. Muchas gracias, Pablo, un gusto. Chao, chao.